Sean todos muy bienvenidos, hermanos, a un nuevo programa distrital de Escuela Sabática. Junto a Marcelo los saludamos felices con este reencuentro semanal. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos nuevamente. Con Marita les enviamos un cálido abrazo, deseando que la bendición del Señor los esté acompañando. Y vamos a comenzar nuestro programa de Escuela Sabática leyendo las palabras del libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud, mi Dios. Unámonos a las palabras del himno 47 y cantemos juntos con fervor. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud, mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz del Salvador y símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. Y alientan el amor en la mañana eterna, pues contigo cuando esté yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, agradecemos las muchas misericordias que de ti recibimos. Durante esta semana, Señor, tú nos acompañaste, hemos visto tu mano y ahora que vamos a estudiar tu palabra, queremos pedir la guía, la dirección del Espíritu Santo. Que al repasar, Señor, este tema tan importante para tu iglesia, podamos ser guiados por ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora, en el momento del informe misionero mundial, conoceremos la historia de Baghicha Singh, que vive en el noroeste de la India, un curandero que no se pudo salvar a sí mismo. Recordemos que a lo largo de este trimestre estaremos apoyando los 13 proyectos misioneros de este país asiático, la India. Escuchemos con atención. Historia para el 28 de noviembre del año 2020. El curandero no se puede salvar a sí mismo. Toda su vida Baghicha Singh había adorado a los árboles, a los ídolos en un santuario que tenía en su casa en un pequeño pueblo de la India. Él creía en el poder de sus dioses y le daba el crédito de haberlo convertido en curandero. La gente acudía en masa a su casa en el pueblo de Multichurrimba para que la sanara. Baghicha tenía todo lo que necesitaba, con excepción de una sola cosa: no tenía tranquilidad. Un día Baghicha se enfermó, vomitaba constantemente, se sentía mareado y los dolores de cabeza lo atormentaban. Acudió a sus propios hechizos para curarse, pero lo que parecía curar a otros no lo ayudaba a él. Pagó mucho dinero a varios médicos, pero nadie lo pudo ayudar. Lloraba amargamente. Me estoy muriendo, gritaba a los miembros de la familia. Su negocio se vio terriblemente afectado. Durante un tiempo la gente siguió acudiendo a él en busca de ayuda, pero él lo rechazaba tenazmente diciéndoles: no puedo curarte porque también yo estoy enfermo.
Un día su hijo llamó a un pionero de Misión Global que dirigía una iglesia adventista en una aldea vecina y le pidió que orara por su padre que estaba muy enfermo. El pionero de Misión Global, Samson Soni, fue a la casa de Bagicha, pero el curandero cuando lo vio se negó a hablar con él. No quiero orar, le dijo Bagicha. Mi brujería es mucho más poderosa que tu Dios. De todos modos, yo voy a orar, le dijo Samson. Y oró. Después de la visita, la salud de Bagicha empeoró y tuvieron que llevarlo al hospital de Jalandhar, una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes, ubicada a unos 90 minutos en automóvil. Allí en el hospital un médico le realizó algunos exámenes y descubrió que Bagicha tenía un tumor cerebral. Morirá si no lo operamos, le dijo. Pero la operación era muy costosa. Bagicha se había hecho muy rico como curandero, pero había perdido parte de su fortuna buscando una cura para él mismo. Ahora él y su familia solo tenían la mitad del dinero necesario para la operación. Samson escuchó que Bagicha estaba en el hospital y fue a visitarlo. Bagicha estaba triste y se animó cuando vio a Samson. Giró hacia el médico que estaba cerca de él y le dijo: «Aquí viene Jesús, el que puede sanarme». «¿Puedo orar?», dijo Samson al médico. «Por supuesto que sí», le respondió el médico, «puede hacerlo». Y Samson oró con lágrimas en los ojos. «Querido Dios, en el nombre de Jesús, por favor, sana al señor Bagicha para glorificar tu nombre. Amén». Al día siguiente, el médico le hizo otro examen y para su sorpresa no pudo encontrar ningún rastro del tumor. Llamó a otro especialista para obtener una segunda opinión y el especialista tampoco pudo encontrar el tumor. El sorprendido médico recordó la oración de Samson y se acercó a Bagicha para hacerle preguntas. «¿Dónde está el tumor cerebral? ¿En qué Dios crees?». «Yo era curandero», respondió Bagicha con una sonrisa en su rostro, «pero el pionero de Misión Global oró y me reveló a Jesús. Ahora creo en Jesús, creo que Jesús me curó del tumor cerebral. Jesús vino a mí a través de este pionero de Misión Global». El sábado siguiente, Bagicha buscó a Samson en la iglesia adventista de la aldea vecina. «Tu Jesús me sanó», le dijo muy alegre. De vuelta a casa, contó lo sucedido a sus familiares y vecinos. «Jesús me sanó y me liberó de la brujería», dijo. «Ustedes también deben ir a la iglesia donde Jesús sana a las personas». Gracias al testimonio de Bagicha, muchos comenzaron a asistir a la iglesia el sábado. Samson dio estudios bíblicos a unas 50 personas y la mitad se bautizaron en septiembre del año 2018, incluidos Bagicha y 3 miembros de su familia. Los otros continuaron tomando estudios bíblicos y nuevos miembros se unieron a este grupo de estudio. Hoy, Bagicha es un miembro fiel de la iglesia. Oren para que pueda permanecer fiel al Señor y estar preparado para la segunda venida de Jesús, nos dice muy alegre. Bagicha y sus 25 familiares y amigos fueron bautizados por Samson Gulam Masi, el pastor adventista más cercano a su pueblo. No olviden que parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir una iglesia más grande para reemplazar la iglesia en ruinas y abarrotada del pastor Samson en Amritsar. Gracias una vez más por sus generosas ofrendas. Los invito a disfrutar juntos una hermosa alabanza en las voces de la agrupación vocal Cantori, titulada «Grande es tu fidelidad».
nos muestra que mediante el estudio de las Escrituras y la adoración, los seres humanos podemos conocer a Dios y también conocer su voluntad. También nos revela que la Iglesia es un medio, un instrumento que Dios puso para poder crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Para que la Iglesia sea ese lugar de aprendizaje, se debe proporcionar un espacio para que haya un diálogo significativo y trascendente. Vamos a repasar los aspectos más importantes de la lección de esta semana. Y para ello contaremos con la colaboración, como es habitual, de 4 hermanos. En este caso lo harán Susana Fernández, Darío Sosa, Pablo Clavijo y Johanny Hernández. La primera pregunta es para Darío Sosa y dice así: ¿cuál es la verdadera educación cristiana y qué debería formar parte de ella? Muy feliz sábado para todos, hermanos, que el Señor los bendiga en este su santo día. ¿Cuál es la verdadera educación cristiana y qué debería formar parte de esta verdadera educación? Sin lugar a duda que la verdadera educación cristiana, ¿no?, es la que nos conlleva, ¿sí?, a un espíritu de servir, ¿sí?, al espíritu que tenía Cristo, un espíritu de servicio, un espíritu misionero, un espíritu de abnegación. Pero hay una historia en la palabra de Dios que realmente simplifica, ¿no?, este concepto, cuando a Jesús se le hizo la pregunta: ¿qué tengo que hacer yo para obtener la vida eterna?, ¿no? Y justamente fue un judío, un doctor de la ley, ¿no? Y Jesús contesta de la siguiente manera, ¿no? Una historia más que conocida, es la parábola del buen samaritano, que está registrada ahí en Lucas capítulo 10, desde los versículos 30 al 37, ¿no?, donde nos cuenta acerca de un hombre, ¿no?, que había pasado por un camino, ¿sí? La Escritura dice justamente en el versículo 30, de Jerusalén a Jericó, ¿no?, y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. El relato nos sigue diciendo de que justamente pasó un levita, ¿no?, por ese lugar, y cuando lo vio pasó de largo. Después pasó también un sacerdote, ¿no?, y ninguna de esas personas tuvieron misericordia, por así decirlo, hasta que en el versículo 33 dice: un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Y el 34 dice que se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y los puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, o sea, a la posada, y cuidó de él. Y no solamente hizo eso, sino que también lo dejó ahí y le dijo al mesonero, sí, le dio dinero para que lo cuidara, y si se quedaba además, cuando él volviera le iba a pagar eso, ¿sí? Saben ustedes, hermanos, que cuando nosotros leemos esta historia en el Deseo de toda la gente, la hermana Guay nos comenta de que esta era una historia que en realidad no era una parábola, era un hecho real, era un hecho verídico. Y Jesús aprovecha este hecho que de paso era justamente uno de los comentarios, ¿no?, en el lugar, y aprovecha este acontecimiento para plasmarlo en la mente de las personas, para que sus seguidores, los verdaderos hijos de Dios, puedan entender de que la verdadera educación nos conlleva a eso, nos conlleva a servir, nos conlleva a tener ese espíritu de abnegación como tuvo el samaritano, ¿no? Entonces, en el versículo 36, Jesús le termina haciendo una pregunta aquí al doctor de la ley. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y es interesante encontrar la respuesta de este fariseo, ¿no?, de este doctor de la ley. Dice el versículo 37, el que usó misericordia con él, ¿sí? Ni siquiera dijo el samaritano, porque tenían una hegemonía, una rivalidad, ¿no?, y ni siquiera quiso, mejor dicho, utilizar esa palabra, ¿no?, sino que dijo el que hizo misericordia de él, o sea, el samaritano. Y Jesús termina esta parábola, que, como les dije, este hecho verídico y real, diciendo: ve
y haz tú lo mismo. Y el Señor nos dice justamente lo mismo a nosotros, ¿no? Creo que estamos en una condición muy parecida al pueblo judío por la luz que tenemos, ¿sí? Pero esa luz no nos sirve de nada si realmente no la aprovechamos, sino que es peor aún, ¿no? Fíjense un comentario que habla la lección, dice: como adventistas del séptimo día fuimos bendecidos con abundante luz y verdad doctrinal, el estado de los muertos, el sábado, 1844 y el juicio, el gran conflicto, entre otros, que incluso la mayoría del mundo cristiano aún no entiende. Y sin embargo, por más que estas verdades sean fundamentales, ¿de qué nos sirve si no somos amables con los demás, si mostramos prejuicios contra los demás y si permitimos que los prejuicios culturales y sociales de nuestro entorno nos hagan tratar a los demás como inferiores? ¿Cuánto peligro tenemos, mis queridos hermanos, de caer en este mismo error que estaba cayendo justamente el pueblo judío en los días de Jesús? ¿Sí? Por eso el mensaje a la Odisea, el mensaje del testigo fiel, ¿sí? Dice: cuidado, porque te crees rico, ¿sí? Pero no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Sí? Caigamos a los pies del testigo fiel para que nos dé discernimiento, para que unja nuestros ojos con colirio, ¿sí? Y aprovechemos la luz que el Señor nos ha dado y sirvamos con amor y abnegación como lo hizo nuestro Salvador. Si hacemos eso, vamos justamente por buen camino y hemos entendido realmente, entre otras cosas, en qué consiste la verdadera educación. Que el Señor los bendiga. Esta pregunta es para Susana. Susana, ¿qué llamado nos hace Dios y de qué manera podemos mostrar a los demás la realidad y la bondad de Dios? Queridos hermanos, les deseo un bendecido sábado a cada uno. La pregunta que me tocó dice: ¿qué llamado nos hace Dios y de qué manera podemos mostrar a los demás la realidad y bondad de Dios? Según lo que nos dice Mateo en esta versión, el libro de Mateo en el capítulo 5, versículos 14 al 16, dice así: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Bien, como dice aquí, la luz somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la primera luz ya vino. ¿Y quién fue? Jesús. Jesús es la luz en esta tierra. Él vino a los hombres, vino a morar entre los hombres, vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Es la presencia de Jesús en este mundo, la luz del mundo. Nosotros, por lo tanto, debemos reflejar al mismo Jesús, siendo como Él fue en esta tierra, misericordiosos, puros de corazón, siendo pacificadores y bondadosos. Cada acto de Jesús fue y es un ejemplo para cada uno de nosotros. La decisión es nuestra hoy, si vamos a reflejar o no esa luz. Tengo una cita para compartir que dice: no podemos dejar que nuestra luz brille hacia otros y atraiga su atención a las cosas celestiales, a menos que nosotros tengamos la luz. Debemos estar imbuidos con el Espíritu de Jesús y no podemos manifestar a otros que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Debemos tener un Salvador que more en nosotros. Y no podremos ejemplificar en nuestra vida su vida de devoción, su amor, su gentileza, su piedad, su compasión, su negación propia y su pureza. Esto es lo que nosotros deseamos urgentemente. Este debe ser el tema de estudio en nuestra vida. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos lograr? Con mucha oración, estudiando la vida de Cristo cada día, porque contemplándolo a Él, vamos a reflejar su luz
a cada una de las personas que nos rodean. Que eso sea una realidad en cada uno de nosotros, que tomemos el ejemplo de Jesús. Que Dios los bendiga y tengan un bendecido día. Johanny, de acuerdo a Lucas 4, 18 al 23, ¿cuál es el mensaje de Cristo para todos sus seguidores? Bendiciones para todos. Siguiendo con el repaso de la lección de escuela sabática, en la parte del martes vamos a leer en San Lucas, en el capítulo 4, los versículos del 18 al 23, para ver cuál es el mensaje que Jesús da a sus seguidores. Dice: el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo: lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Todos hablaban bien de Jesús, estaban impresionados por lo bien que hablaba y dijeron: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: yo sé que me van a venir con el viejo refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu propio pueblo lo mismo que oímos que hiciste en Capernaum. El mensaje de Jesús a sus seguidores allí es que todo seguidor suyo que tenga el Espíritu del Señor se va a comprometer en la predicación del Evangelio y va a accionar para ayudar a aliviar las cargas a las personas. Jesús hace este llamado a todos sus seguidores, sin importar su procedencia, lo que hagan, quienes sean. Él se toma como ejemplo, y aún las personas juzgaban por el lugar de su procedencia. Él no escatimó esfuerzo para llevar adelante la obra de la predicación del Evangelio y de la enseñanza a las personas. Así Jesús se toma como ejemplo ante sus seguidores y empieza diciéndole que el Espíritu del Señor está sobre él. También, si recordamos las palabras de Juan 13:15, podemos afirmar que realmente, como dice allí, Jesús da el ejemplo para que sus seguidores hagan como él hizo. Jesús desea que cada seguidor suyo se comprometa con el avance de la obra de Dios, que lleve a otros el mensaje, que no deje de hacer ningún esfuerzo que esté de su parte para ayudar a aliviar las cargas de otros, y que con su accionar puedan enseñar a otros a ser discípulos de Él. Dice que toda la atención estaba sobre Jesús, y así también como cristiano, toda la atención está sobre nosotros. El Señor está esperando que nosotros nos comprometamos de lleno con esta labor, de llevar su palabra, de preparar discípulos, y no solo hace referencia en Lucas 4, sino que si repasamos las palabras de Mateo 28:19, Jesús dice a sus seguidores, a sus discípulos, que vayan por todo el mundo, que prediquen el Evangelio y que hagan discípulos. Entonces, hoy tenemos que tener en cuenta este mensaje que Jesús nos manda. Debemos de comprometernos con esta obra, y es una obra que implica educar a otros, y no solo educarlos con palabras, sino dando el ejemplo para que ellos también lleguen a ser discípulos de Jesús y a su vez puedan discipular más personas y así
aportar, contribuir con el avance del Evangelio. Que el Señor pueda bendecirnos en esta mañana y darnos un feliz resto de sábado. La siguiente pregunta es para Pablo. ¿Qué enseña el apóstol Pablo que deberíamos enseñar en nuestras escuelas? En el contexto de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 6 al 8, nos viene hablando acerca de los apóstoles Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos fueron los que comenzaron la predicación allí en Macedonia y Acaya, nos dice el versículo 7 del capítulo 1, y fueron con el poder del Espíritu Santo, pero también estaban en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y al enviar sus saludos, ellos decían a la iglesia: gracia y paz sean a vosotros del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero posteriormente viene hablando acerca también del Espíritu Santo. O sea, Dios en su plenitud estuvo acompañando la labor que ellos realizaron en Macedonia y Acaya, y fueron con un espíritu. Nos dice el Espíritu siguiente que ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Acá nos está hablando acerca de la entrega de estos apóstoles que vinieron bajo el mando del Espíritu Santo, realizando una tarea en la cual habían padecido. El versículo 2 del capítulo 2 nos dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La gran oposición que se había despertado contra ellos no fue el impedimento de que el apóstol San Pablo y sus compañeros expresaran un tierno amor. Menciona una figura muy linda, una figura como la de una nodriza que está amando a sus hijos, o sea, a los hijos entre comillas, a los niños que cuidaban, y los amaba tanto como la propia madre. En Mateo el capítulo 18 y el versículo 20 podemos leer el versículo 19 y también el 20. Allí nos dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y esto tiene una gran interpretación bíblica en cuanto al concepto de la iglesia, que es realmente significativa en los tiempos que vivimos. La visión neotestamentaria de lo que son la iglesia y la comunidad cobró forma principalmente en los hogares de los creyentes. Fue allí donde la comunidad se reunía en pequeños grupos para orar, cantar, celebrar la Santa Cena, celebrar los cultos, alabar a Dios y de hecho, por supuesto, concurrir a los diferentes tipos de reuniones que se realizaban en ese tiempo. Probablemente algún tipo de sociedad de jóvenes, una escuela sabática, donde podían compartir la palabra de Jesús entre ellos. En el libro de Hechos, el capítulo 2, los versículos 44 al 47 nos menciona: y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Allí vemos una comunidad cristiana, una comunidad que comienza
de una manera muy pequeña, congregándose 2 o 3 personas en sus casas. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Está mencionando, porque donde estén 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esta tarde recurrí a una de las experiencias de la vida en la cual uno muchas veces no alcanza a comprender el alcance de las palabras, no solo en tú mismo. Dale. El hecho de que antes, sin pensarlo, muchas veces estaba orando solo y no sabía que alguien estaba junto a mí. Y era la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo, la presencia de Dios Padre y la presencia de los santos ángeles. O sea que muchas veces nosotros pensamos que estamos solos congregados y sin embargo nuestro Padre Celestial, Jesucristo, está a nuestro lado y el Espíritu Santo también para ayudarnos a que nuestras irreverentes en algún momento tal vez oraciones, porque a veces hasta nos quedamos dormidos o decimos palabras que no debemos pronunciar delante de Dios y sin embargo el Espíritu Santo está guiando nuestras oraciones para que puedan llegar a las mansiones eternas ante nuestro Padre Celestial. Estábamos en estos grupos de culto, de estos grupos de oración, ayudan muchas veces para que las personas no solamente podamos conectarnos con nuestro gran Dios, sino que también podamos expresar todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras necesidades y especialmente el apoyo que estamos brindando para que se predique el Evangelio. Pero hay algo muy importante. Si bien estas comunidades llegaron a ser las primeras escuelas bíblicas de la iglesia, ya que este era un lugar donde ellos podían conocer la Biblia y la nueva vida en Jesús, encontramos escrito en Romanos el capítulo 12 y el versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso sugiere que la iglesia se tomó muy en serio esta obra de la educación. El apóstol San Pablo nos está hablando acerca de la mente. ¿De qué mente? De la mente carnal y de la mente espiritual. Jesucristo hablaba del corazón, de los sentimientos, del corazón limpio. Habla también Salomón acerca de quién estará ante mi presencia, aquel que esté limpio de corazón. Quiere decir que la santidad es muy importante para que estos primeros creyentes pronto descubrieran que es en comunidad como se puede vivir mejor el Evangelio. En comunidad tenemos razones para cantar más fuerte, orar con más fervor y ser cariñosos y compasivos. Cuando escuchamos a otros hablar de la bondad de Dios, sentimos lo bueno que ha sido con nosotros en nuestros testimonios. Pero hay algo importantísimo y es la comunicación para compartir la vida, dice el apóstol San Pablo, compartir el Evangelio de Cristo con denuedo. Y una de las grandes preguntas que debemos hacernos es relativa no solamente a nuestro testimonio, sino también a la testificación. Piensa bien en cómo vive y hazte esta pregunta: ¿qué tipo de testigo soy para quienes me rodean? Podemos decir a modo de conclusión y cierre que como alumnos y discípulos de Cristo, Él nos desafía a que hagamos de la educación cristiana una misión a llevar a cabo en nuestros hogares y también en nuestras iglesias. También recordemos que el sermón más efectivo es aquel que se vive, ya que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Que con la guía del Espíritu Santo esto pueda ser una realidad en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Ahora queremos invitar a los más pequeñitos a escuchar una hermosa historia que nos trae Micaela Sosa. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor.
Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con historias que Jesús contó. Jesús y sus discípulos estaban sentados en el Monte de las Olivas. Cerca de allí había una casa bien iluminada para una fiesta de casamiento. En los tiempos de antes, cuando las personas se casaban, el novio salía por la ciudad invitando a las personas. En el nuevo hogar de la novia, 10 jóvenes con sus bellos vestidos esperaban la llegada del novio y sus invitados. Ellas eran las damas de la novia. Cada una tenía su lámpara encendida y un frasco de aceite. En este caso, el novio demoró en llegar, y las jóvenes se cansaron de esperar y se durmieron. Pero a medianoche despertaron asustadas. El novio estaba llegando, y todas necesitaban encender sus lámparas que se habían apagado con la demora. 5 de las jóvenes tenían un frasco de aceite de reserva. Quienes llenaron las lámparas se unieron a los demás invitados. Sin embargo, las otras 5 no tenían aceite en reserva y pidieron a sus amigas que le prestaran. Pero el aceite no alcanzaba para todas. Entonces, las 5 jóvenes salieron para comprar aceite y volvieron, pero no encontraron a nadie. Ellas se dirigieron a la casa de los novios y golpearon la puerta, pero escucharon una voz diciendo que los invitados ya estaban todos adentro, y eso significaba que ellas fueron dejadas en la calle y tuvieron que volver a sus casas. Jesús contó esta historia por un motivo muy especial. Antes de su regreso a esta tierra para buscar a sus hijos, habrá 2 grupos de personas. Un grupo está formado por aquellos que escuchan las enseñanzas de Jesús y se preparan para encontrarlo. La lámpara representa la palabra de Dios y el aceite el Espíritu Santo. El otro grupo tiene la lámpara, esto es que conocen la palabra de Dios, pero no tienen el aceite, pues no buscan al Espíritu Santo para obedecer. En esta historia, las 10 jóvenes recibieron la invitación, pero cuando el novio llegó, solo 5 pudieron participar del desfile y de la fiesta, porque tenían reserva de aceite. Así será con quien esperan el regreso de Jesús. Somos invitados, conocemos la palabra de Dios, pero solamente irá al cielo quien haya buscado al Espíritu Santo para obedecer las reglas divinas. Sin el Espíritu Santo, de nada vale el conocimiento de su palabra. Es como si conociéramos las historias bonitas que no sirven para nada. El Espíritu Santo nos da poder para entender la palabra de Dios y obedecer sus reglas que pueden hacernos sabios. Chicos, recuerden siempre, cumplir las reglas divinas revelan que amamos a Dios y que nos estamos preparando para vivir para siempre con Jesús. El versículo dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. ¿Oramos? Querido papá, te damos gracias porque pudimos aprender de esta historia que tenemos que prepararnos, Señor. Conocemos las historias y es hora de que las llevemos a la práctica, Señor. Ayúdanos a ser buenos hijitos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, chicos. Concluiremos este programa cantando juntos las estrofas del himno 237. Jesús hoy espera entrar en tu ser. Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón.
momento para orar. Amado Padre, queremos agradecerte porque llegó un sábado más, porque hemos podido disfrutar de este programa junto con nuestros hermanos, agradecerte por tus muchas bendiciones y misericordia, y gracias Señor porque nos desafías en lo personal, como familias y también como iglesia, a hacer de la educación cristiana una misión. Úsanos Señor como tus instrumentos para llegar a otras personas, para llevarlos a tus pies para que puedan conocerte y que podamos vivir cada día con coherencia, hablando y viviendo como tú lo deseas que hagamos, como tus discípulos. Bendice a cada persona que está escuchando, a cada persona que está atravesando algún momento difícil y que en las horas de este sábado podamos sentir la paz que solo tú puedes darnos. Lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús y en Él te damos gracias. Amén. Amén. Nos despedimos agradeciendo a nuestro Dios que nos permitió una vez más tener la oportunidad de desarrollar este programa. Gracias por sumarte a través de los distintos medios de contacto. Vamos a recordarlos: YouTube, Radio Nuevo Tiempo San Rafael, a través de Facebook, Nuevo Tiempo San Rafael, y también a través de las distintas frecuencias de radio. En Malargüe 102.3 y en San Rafael 106.7. Gracias por estar, nos encontramos el próximo sábado.